Qué callados que están. Hola, profe. No, yo todavía no alcancé a Hola. leer. Hoy, si puedo, ya arranco a leer. Bueno, los demás. Buenas tardes, profe. Hola. Hola, Brenda. ¿Qué más? Los demás que... Los demás que cuentan. ¿Han leído? ¿Cómo Sí, vienen con la profe. materia? ¿Cómo vienen con las unidades? Charlamos Yo, un ratito de mi mientras esperamos que se parte, conecten los otros compañeros. Hasta el por mi momento parte bien. voy bien, sí. Bueno, ¿y qué onda? ¿Les gusta? Sí, es bastante entendible la materia. Bueno, la unidad que vamos a ver ahora tiene que ver, es una unidad que me parece a mí que les va a gustar. Tiene que ver con biodiversidad, la conservación de la biodiversidad y con los servicios ecosistémicos que brinda eh, obviamente el ecosistema. Vamos a ver un poquito de áreas protegidas, vamos a ver especies amenazadas, eh, vamos a ver cuáles son los servicios ecosistémicos, cuál es la clasificación, para qué sirven. Vamos a ver especies exóticas. ¿Alguno tiene algún conocimiento de algo de lo que estoy hablando? ¿No? Debe ser de los animales que no son como comúnmente domesticados o quizás alguna especie de planta que no es normal en la región. Tiene que ver un poco con eso. ¿Cuál es la diferencia entre animales silvestres y animales domésticos? ¿Quieren prender las cámaras? Así las veo un poco y charlamos. Mercedes, 31 grados 7 décimos, San Luis Capital. 31 grados. Hola, profe, ¿cómo está? Por ahí me cuesta contestar porque estoy en el trabajo, ¿sabes? Bueno, ¿cómo anda Fabricio? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Cansado. Profe, la diferencia entre animal doméstico y animal silvestre sería que el animal doméstico es apto para que viva en una casa con personas, y el animal silvestre sería lo mejor que estuviese en su hábitat. Y bueno, y el animal exótico ya directamente no. Es el que comúnmente conocemos en un zoológico y bueno, y son animales salvajes, se dirían. Bueno, vamos a ir por partes. Eh, Cuando hablamos de animales,
en general, cuando hablamos de animales en general, hablamos de todos los animales, ¿no? Ya sean los domésticos o los silvestres. La diferencia principal entre doméstico y silvestre es que, por ejemplo, un perro, si pensamos en un perro, si pensamos en un gato, son animales que en algún momento de la historia de la Tierra eran silvestres. A medida que el ser humano empieza como a domesticar, ¿qué quiere decir domesticar? Bueno, lo agarró en algún momento, se lo llevó a su, qué sé yo, a su carpa, porque en ese momento, digamos, eran hombres que vivían, ni siquiera vivían en casa, donde formaban su, ¿se acuerdan eso? En algún momento que vivíamos o vivían nuestros antepasados, que formaban como pequeñas localidades, utilizaban los recursos de esos lugares, cuando se acababan los recursos se trasladaban a otro y así iban siendo nómades a lo largo del ambiente. En algún momento, cuando empiezan y descubren que se puede domesticar, por ejemplo, la vegetación, alguna planta que era muy palatable para ellos y que les servía y se los alimentaba, y empiezan a poder sembrarla y poder reproducirla, también hacen lo mismo con los animales. Entonces, algunos animales, por ejemplo, el lobo, el perro desciende del lobo, pero ¿cómo? No es que es un lobo, no, porque en algún momento agarraron unos lobos y a medida que pasaron los años se fueron modificando algunas cuestiones genéticas de ese lobo original y termina en lo que es hoy el perro. Obviamente que después el ser humano, digamos, el perro ahora hay modificaciones genéticas que las produce a propósito, que tiene el pelo así, que tiene los músculos así, que digamos son animales creados, pero los perros, digamos, descienden del lobo y una vez que llega a ser perro es un animal doméstico. La domesticación necesita la modificación genética de esos animales a lo largo de miles de millones de años. Y un animal doméstico no puede vivir sin una persona. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no es que literal no puede, pero qué sé yo, un perro que está acostumbrado a vivir en una casa, que le den de comer, que le den agua, que esté abrigado, que en invierno lo de la estufa, que en verano con aire acondicionado, qué sé yo, si es un perro que vos lo liberás, lo dejás en un campo, probablemente ese perro muere. No todos, algunos pueden sobrevivir, pero la mayoría de los animales así mueren. Qué sé yo, pensemos en cualquier otro animal doméstico. ¿De qué hablamos de animales domésticos? De perros, de gatos, de vaca, de cabra, caballo. Son todos los animales que están al servicio del ser humano y que se supone que nosotros los alimentamos, los tenemos encerrados en un determinado lugar, en una casa, en un encierro, en lo que sea, y que el animal necesite de nosotros para poder vivir. Diferente de si pensamos en, qué sé yo, en un puma, si pensamos en alguna ave silvestre, si pensamos en un zorro, no son animales que necesiten del ser humano para poder sobrevivir. Al contrario, mientras más lejos estemos o estén ellos de nosotros, ellos van a vivir mejor. Entonces, digamos, esta es una definición y muy burda y una explicación de lo que yo entienda la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico. Si pensamos en por ejemplo, en un cóndor, no es un animal doméstico. Si pensamos en una catita, en algunos animales, digamos, que se venden en las forrajerías, no todo lo que se vende en las forrajerías de todas formas es doméstico, pero bueno, estas catitas australianas son domésticas, se han modificado genéticamente a lo largo de muchos años y son animales que necesitan que los alimentemos. Y si esos animales se les abre la jaula para que salgan, probablemente mueran en poco tiempo. Esta es una primera diferencia de animales silvestres y de animales domésticos. Después, cuando hablan de exótico y de nativo, los animales silvestres se pueden considerar exóticos y nativos. Cuando hablamos de animales domésticos, no hablamos de exótico y nativo. ¿Por qué? Porque una vaca, por ejemplo, no sabemos si es exótica o nativa para la Argentina. Hace 1000 años que la tenemos, es doméstica. O sea, si puede haber creado la raza en algún lugar, o por ejemplo los toros que vienen de determinado lado, eso sí, pero no hablamos de exótico y de
nativo para los animales domésticos. Solamente lo hablamos para los animales silvestres. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? Bueno. Lo primero que vamos a hablar y que vamos a explicar un poquito es de biodiversidad o diversidad biológica. ¿Alguien sabe qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad o diversidad biológica? ¿Diversidad de todo aquello que contiene vida? O Sí. sea, todas las especies que están en un medio. Sí, de que están. Es toda la variedad de formas de vida que hay en el planeta. Eso es biodiversidad. Todas las formas de vida que hay en el planeta. Ya puede ser, qué sé yo, hablamos de plantas, hablamos de hongos, hablamos de insectos, hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias. Todas las formas de vida, todas las que tienen vida, que forman o que están en el planeta Tierra. Si hablamos de esto más específico, la biodiversidad que existe en San Luis, obviamente que es la biodiversidad que está solamente en la provincia de San Luis. Pero si hablamos de biodiversidad o diversidad biológica, que son sinónimos, hablamos de todas las formas de vida que hay en el planeta. ¿Cómo medimos la biodiversidad? Cuando hablamos de todas las formas de vida, son todas, incluidos los domésticos y los silvestres. Todo. ¿Cómo mido la diversidad biológica? Se mide por el número de especies que están presentes en un ecosistema. Pero además, el número de especies es, bueno, no sé, estoy en el patio de una casa, quiero saber cuál es la biodiversidad del patio de la casa, me fijo las especies de hormiga que hay, las especies de insectos que hay, si hay algún mamífero, y cuento la cantidad de especies. Eso es la diversidad biológica, el número de especies. Así se mide. Pero además de medir el número de especies, lo que mido es la variedad genética que hay en una población de una determinada especie. Y además se puede medir la distribución de esa especie en distintos ambientes. Si, por ejemplo, si hablamos del gato montés, cuando hablamos de biodiversidad de la especie, además de que la especie es gato montés, podemos pensar en dónde están distribuidas las distintas poblaciones de gato montés en la provincia de San Luis, que probablemente no estén en toda la provincia. Entonces, también podemos decir que la biodiversidad se puede definir como la riqueza de vida que hay en la Tierra. La riqueza, cuando hablo de riqueza, hablo de números de especies. Tenemos distintos tipos de biodiversidad o distintos niveles de biodiversidad. Principalmente hay 3. ¿Alguno puede decirme cuáles son? Genética de especies. Diversidad de especies. Genética, diversidad de especies y De ecosistemas. de ecosistemas. ¿Qué significa la diversidad genética? Es la diversidad o la variabilidad de genes que hay dentro de los organismos de una misma especie. Por ejemplo, si pensamos en el gato montés, que es una especie, probablemente la variabilidad genética de la especie o de la población que vive en San Luis comparta muchos de sus genes con la población que vive en Córdoba. La variabilidad genética de San Luis, igual, compartan, sean la misma especie, puede tener alguna variabilidad respecto a sus genes con la población que vive en la provincia de Córdoba.
Entonces, cuando uno habla de biodiversidad y habla de los niveles, uno de los niveles es la diversidad genética. Es la variabilidad de genes que tengo dentro de los miembros de una misma especie. Yo hablo de la especie, por ejemplo, acabo de decir gato montés, la variabilidad me suma la variabilidad a nivel global, o sea, es la variabilidad de genes de la especie, donde existe la especie gato montés. Entonces, ¿por qué es importante la variabilidad genética? ¿Alguno se imagina por qué? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿A alguno se le ocurre por qué es importante la variabilidad genética dentro de una especie? Por su evolución. Sí, pero ¿qué más? Para que puedan adaptarse a distintos ambientes, profe. También, sí. ¿Qué más? ¿Por la reproducción? No, no por la reproducción. A mayor variedad genética o diversidad genética, eso ayuda a que esa especie pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un determinado ambiente, tenemos una especie X, no importa cuál, y tiene una determinada variabilidad genética. Si son todos iguales y la genética de todos los individuos de esa especie es igual, si viene un terremoto o viene un incendio forestal y digamos, la población que está viviendo en este hábitat es atacada por esta cuestión ambiental o ya sea provocada por el hombre, probablemente mueran, si son todos iguales genéticamente, van a morir todos los individuos de esa población de esa especie. Entonces van a desaparecer la especie. Si yo tengo variabilidad genética, variabilidad de genes, y me entra no sé, un virus por X motivos a esa población, bueno, va a haber individuos que van a resistir y que van a sobrevivir a esa enfermedad y hay otros que no. Los que se mueren y toda la descendencia de esos que se mueren, se mueren. Ahora, los que sobrevivieron empiezan a generar un gen que es resistente a esa enfermedad. Y estos que sobrevivieron van a poder reproducirse y continuar la población. Va a poder seguir existiendo esa especie. Ahora, ¿por qué? Porque tengo esa variabilidad genética. Algunos no lo resisten, otros resisten y pueden continuar. Si fuéramos todos iguales, o si fueran todos iguales frente a una adversidad o una cuestión, digamos, ambiental que sucediera, mueren todos. Por eso es tan importante la diversidad genética en una población o en una especie de persona. ¿Se entendió? Profe, un ejemplo claro sería, por ejemplo, el oso pardo con el oso polar, ¿Y cuál sería el ejemplo ahí? y de que uno uno es que, ay, no me sale la palabra, perdón, uno tal vez se sobreviva más en cierto lugar que otro, que el oso pardo, por ejemplo, que es más de zonas de bosques, más silvestre, y el oso polar es más de la Antártida. Sí, pero esas son adaptaciones que tiene cada especie a su hábitat. Está bien, está bueno el ejemplo, pero estamos ahí hablando de la adaptación que tienen las dos especies a esos hábitats. Bien. Si, por ejemplo, si alguno de esas especies, ya sea el oso pardo o el oso polar, como está en determinado lugar y como población sufre una determinada enfermedad, si fueran todos iguales, por ejemplo, el oso polar que está en peligro de extinción, si fuera su genética todos igual, frente a una enfermedad se mueren todos. No sobreviviría ninguno, porque bueno, la enfermedad mata a todos. Ahora, si hay variabilidad genética, algunos pueden resistir esa enfermedad y otros no. Los que se mueren y obviamente no dejan descendencia. Los que resisten a esa enfermedad, a ese virus que los puede atacar, son los animales o son los ejemplares que van a poder después reproducirse y continuar con la población. Entonces se empiezan a reproducir, o sea, si son 10, supongamos que son 10, de esos 10, 4 mueren y 6 quedan, estos 6 que quedan son los que van a poder sobrevivir a esta, porque tienen un gen que resiste a esa enfermedad, se zafan de esa enfermedad, se empiezan a reproducir y son los que van a seguir poblando ese lugar con esta determinada especie.
Claro, cuando vos me hablas estas son distintas especies, el oso polar y el oso pardo son distintas especies, viven en distintos lugares, están adaptadas a distintas condiciones. Obviamente que la variabilidad genética entre una especie y la otra es totalmente distinta, son especies diferentes. Cuando hablamos de especie en biología vimos la distribución de especies, y probablemente entre ellos no se pueden reproducir, biológicamente hablando, ¿no? Pero son distintas especies. Yo estoy hablando de la variabilidad genética dentro de una misma especie. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió? Sí, profe, buenas tardes. Por ejemplo, en los perros, el parvovirus, en algunos los mata, sería un caso así, en algunos, bueno, los mata y en otra especie resiste, o sea, en la misma especie, sería misma, el perro en sí, resiste, o sea, la enfermedad es el misma, a ver cómo pasa lo mismo, es lo mismo, es la mismo, por ejemplo, el perro, nada más que en algunos lados algunos resisten y otros no, o como pasó en la pandemia, algunos seres humanos resistimos y otros no. ¿Sería algo así la diversidad? Exactamente. Cuando hablamos de variabilidad genética o de diversidad genética, Bien, sí, claro, esta ahí es la está. importancia de la diversidad genética, ¿no? ¿Por qué es importante que seamos diversos genéticamente, hablando, ¿no? Bien, este es uno de los componentes. Dijimos que un componente de la diversidad, un componente de la biodiversidad es la diversidad genética. ¿Cuál es el otro? La diversidad de especies. La diversidad de especies es la variedad de especies que hay en determinado lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, probablemente en las sierras de San Luis haya no sé, 50 especies diferentes, entre flora, fauna, etc. Estoy inventando, 50 especies. El número de especies, la diversidad de especies que tengo en ese lugar. Ahora, en una llanura probablemente tenga 70 especies diferentes, y puedo contar los mamíferos, las aves, los insectos, las plantas, los hongos, todo lo que puedo ver o que puedo encontrar en un llano. Entonces la diversidad de especies la mido en número en relación al número de especies que están presentes en una determinada zona. Entre una sierra y una llanura, probablemente algunas especies se compartan. ¿Qué quiere decir? Que hay especies que puedan vivir tanto en sierra como en llanura, pero hay otras que no, que son solo de llanura o solo de sierra. Entonces, cuando hablo de diversidad de especies, es el número de especies y la diversidad de especies que viven en determinado lugar, en una zona geográfica determinada. Y eso, el número de especies, se lo llama riqueza biológica. Hay una teoría que dice que, o una hipótesis que dice que la mayor riqueza biológica en el mundo se encuentra en la zona de los trópicos, que son zonas donde hace mucho calor a nivel mundial, que estima que en esa zona hay mayor número de especies que en las zonas que, si nos vamos hacia los polos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la temperatura, con el clima, con las condiciones que se dan en esos lugares. Y bueno, se midieron los números de especies que hay, digamos, en la zona del centro, comparado al número de especies que hay en lugares o zonas geográficas hacia los polos, y se encontró que había menos cantidad de especies. Bueno, además... Eso sería como el descubrimiento de cuando Charles Darwin descubrió en 1800, no me acuerdo porque esas cosas me las cuenta mi hijo, cuando descubrieron que estaban las tortugas de Galápagos, que supuestamente era una sola especie. Pero resulta que después de estudios, y en el año 2009, lástima que no está bien porque sabe bien las fechas,
descubrieron que había 13 variedades de la misma tortuga. 13 variedades. ¿Qué 13 o significará 19, no me acuerdo. variedades? De la tortuga de Galápagos. 13 especies diferentes que son Claro. las tortugas. Cuando hablo de variedades, por ahí, cuando hablamos de animales silvestres, no usamos la palabra variedad porque es como pensar en el perro. La especie de perro es una sola. Ahora Sí, tenemos distintas razas. El ovejero, el no sé qué, bueno, todas las razas de perros que tenemos. Pero la especie es una, ¿no? sí. Con los animales silvestres no pasa eso, no tenemos distintas razas. Son siempre distintas especies. Puede haber algún cambio genético y se lo puede llamar como una subespecie. Tenemos la especie y si hay algún cambio genético en alguna cuestión, en algo que tenga que ver genético de esa especie, se le llama subespecie. Pero entiendo lo que me querés decir. Bueno, cuando se descubre la tortuga de los Galápagos, de la zona de Galápagos es una zona que es mega diversa, tiene muchísima fauna. Tal vez, no sé, digamos, no tengo conocimiento de si cuál es el número de especies que hay en ese lugar, pero probablemente su diversidad sea bastante alta en esa zona. Su biodiversidad. Bueno, la diversidad de especies también, cuando hablamos que les dije, de riqueza biológica, se puede medir el número de especies y también se puede medir el número de individuos de cada una de las especies. El número de individuos de cada una de las especies es contando uno por uno cuántos individuos hay de la especie 1, cuántos individuos hay de la especie 2, cuántos individuos hay de la especie 3, y así podemos estimar la biodiversidad de ese lugar. Con la riqueza y la abundancia de cada una de esas especies. Esperen que voy a admitir a uno que... y después la otra diversidad que tenemos, el otro componente de la biodiversidad, es la diversidad de ecosistemas. ¿Qué son la diversidad de ecosistemas? Es el número y la abundancia de hábitat que encontramos en determinados lugares. O sea, todos los hábitats con las comunidades y los ecosistemas, el número y la abundancia de esos ecosistemas. ¿Qué incluye? Incluye todas las especies que están dentro de esos ecosistemas, las funciones ecológicas o los papeles ecológicos que cumplen esas especies dentro del ecosistema, el hábitat que existe y los cambios de composición de las especies de una zona a la otra. Por ejemplo, en San Luis tenemos, no sé, si pensamos en la zona de sierras, un ecosistema podría ser el ecosistema, no sé si conocen, para la zona de Merlo, donde están las palmeras, San Francisco. Eso es un tipo de ecosistema. La laguna de Guanacache es otro tipo de ecosistema. Y la zona de sierras centrales es otro tipo de ecosistema. Cada uno de esos ecosistemas tiene su biodiversidad propia, que no quiere decir que no compartan especies, o sea que probablemente las especies que viven en zona de sierra, algunas pueden ser que sean las mismas que viven en la zona de donde están las palmeras. Y bueno, nada, hay una conexión genética además entre ellos, porque los animales no están quietos, no es, yo soy de este ecosistema, no voy al otro, no. Se comparten, los animales pasan de un parche al otro, y eso, digamos, influye en que el ecosistema se vaya cambiando a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Tener una biodiversidad alta. ¿Cómo medimos la biodiversidad? Con la riqueza y la abundancia. Ya le dije, la riqueza de especies, que es el número de especies que hay en determinado lugar, y la abundancia es la cantidad de individuos que hay de cada una de esas especies. Así medimos la biodiversidad. Mientras más alto sea el número ese, la relación entre la riqueza y la abundancia,
mayor es la biodiversidad que tengo en un determinado lugar. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Porque es un termómetro que mide la salud de la vida en la Tierra. Mientras un ecosistema sea más biodiverso, o sea, más rico en especies y haya mayor número de individuos, es más sostenible. Frente a cualquier adversidad, ese ecosistema se va a sostener. Es más sostenible en el tiempo, tiene vida, tiene mayor prosperidad, no solamente para los ejemplares y las especies que viven dentro de ese ecosistema, sino también para el ser humano, que nosotros hacemos uso y abuso de esos ecosistemas. La biodiversidad es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas, para el bienestar de todo el planeta, porque además la biodiversidad es la que nos brinda todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. Además, como ya lo hemos visto en la primera unidad, la biodiversidad proporciona una amplia gama de beneficios a los seres humanos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué beneficios tenemos de la biodiversidad? Y desde el control de plagas, también el proceso de fotosíntesis, esto lo había leído en los apuntes. ¿Qué más? No, eran como 7 puntos, porque los nombré y todo. Contribuye a la alimentación, la medicina. Los alimentos, los principios activos de los medicamentos, Regulación del clima. purificación del aire y el agua, regulación del clima, prevención de inundaciones, todo lo que tiene que ver con hablando de la Polinización. la polinización, exactamente. Un montón de cosas que uno no las ve. También. Es una fuente ilimitada de recursos y servicios para el ser humano. Bien, por eso es importante. Cumple múltiples funciones: alimento, fibra, madera, medicina. Esto lo estoy leyendo del apunte que les pasamos a ustedes. Regula el clima, purifica el agua y el aire y el agua, poliniza, control biológico, formación del suelo, ciclo de nutrientes, fotosíntesis, pero además toda la cuestión cultural, todo lo que le hace al bienestar emocional de una persona. El valor estético, el valor espiritual, el valor educativo, por ejemplo, en las áreas protegidas. ¿Cuántas escuelas van a las áreas protegidas a estar en contacto con la naturaleza, conocer los animales? Eso tiene que ver con la educación, valor recreativo, el valor por el solo hecho de existir, de estar. Bien, ¿cuáles son las principales causas de la pérdida de biodiversidad? ¿Cuáles creen ustedes? La deforestación. Bien, la transformación del hábitat, exactamente. No solo que la transformo, desmonto y lo transformo, sino que fragmento. ¿Qué quiere decir fragmento? Si yo tengo un pedazo de bosque que ocupa 100 hectáreas y le paso por el medio una calle, o desmonto la mitad y la otra mitad la dejo que siga como estaba, la voy fragmentando, la voy poniendo en pedacitos, por la deforestación, por la expansión agrícola, por la urbanización, por un montón de cosas. Y esos parches que me van quedando, a veces pueden tener cierta comunicación entre uno y otro, pero a veces quedan totalmente aislados. Entonces, toda la biodiversidad que vive en los distintos parches, si no hay un intercambio genético, probablemente con el tiempo eso sea cada vez más pobre y termine desapareciendo y muriendo. Entonces, la principal causa de pérdida de biodiversidad tiene que ver con la transformación y fragmentación del hábitat. La otra causa es la contaminación ambiental, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, del agua, con metales pesados, con efluentes, con residuos. No dimensionamos la contaminación que estamos provocando en el ambiente, no solamente en el agua, en el aire, en el suelo,
sino que esa contaminación después pasa a la cadena trófica. A veces la gente que trabaja o que tiene campo termina liberando agrotóxicos, herbicidas, para poder que su cultivo se lleve adelante. ¿Y qué pasa? Termina contaminando a animales que se alimentan de ese cultivo y que después terminan muriéndose, por supuesto, por los agroquímicos. Ese animal que se murió contaminado con agroquímicos, viene otro animal que come carroña, se lo come, y entonces esto entra dentro de la cadena trófica. Otra causa de pérdida de biodiversidad es el cambio climático a nivel global. La alteración de la temperatura, la alteración de la precipitación, eso hace que se desplacen los nichos ecológicos, que se pierdan hábitats importantes para determinadas especies. Por ejemplo, nosotros tenemos una águila que se llama águila coronada, no sé si la conocen. ¿Alguien no la conoce? No, Bueno, la águila coronada se llama águila coronada porque es un águila que tiene unas plumas que anda siempre con las plumas paraditas así y parece una corona, entonces se le llama águila coronada. Es una especie que solamente la tenemos en Sudamérica, quedan pocos ejemplares, y particularmente en la zona de Córdoba y San Luis, ellas hacen nido en los algarrobos más viejos, porque hacen nido en las copas más altas, en la parte de arriba hacen nido. Resulta que como estamos desmontando tanto, y obviamente que los algarrobos más grandes son los más codiciados o los que sacan primero, estamos perdiendo ese hábitat de reproducción que tiene esa especie. Y entonces no, digamos, es como que hay especies que se adaptan muy bien a estos cambios, como por ejemplo los zorros, y probablemente ustedes los han visto. O sea, hay zonas donde se han hecho barrios dentro de los hábitats de los zorros, y el zorro no tiene ningún problema, se mete al barrio, busca la comida, revisa la basura, no tiene problema de convivir con el ser humano. Obviamente que no es bueno, no es recomendable, pero es una especie mucho más plástica. Hay especies que no pueden hacer eso, y que ese cambio, digamos, de poder adaptarse, o le lleva mucho tiempo, o no le puede hacer. Y entonces son especies que terminan, digamos, desapareciendo, porque si no encuentran dónde poder reproducirse, dónde poder poner su nido, cada vez quedan menos algarrobos para poder poner a hacer su nido, y qué sé yo, es una especie que se va a reproducir menos y que a la larga va a terminar desapareciendo. Entonces, la tercera causa de pérdida de biodiversidad es el cambio climático. La cuarta causa es la sobreexplotación de los recursos naturales, como por la caza. Somos especies, obviamente que son especies que a lo mejor sirven de presa para alguna otra especie y nosotros la tomamos, con la pesca, con la tala, con el desmonte, la extracción de flora, el tráfico ilegal de especies. Al sobreexplotar los recursos naturales, estamos perdiendo biodiversidad. La quinta causa de pérdida de biodiversidad es la introducción de especies exóticas, invasoras, que compiten, depredan, transmiten enfermedades a las especies nativas. ¿Qué especie exótica invasora conocen? ¿Alguno me puede decir? Hace poco salió en las noticias, profe, el pez koi. La carpa koi. La carpa koi. ¿Qué otra? sí, quizás acá no, pero en España había problemas con lo que es la cata de acá de Argentina. Tenían muchos problemas en España con esa cata. Ajá. ¿Y acá en San Luis? No sé, yo soy fanático de la pesca y a nosotros acá en el San Felipe nos pusieron carpas, no sabemos de dónde, y cuesta mucho la reproducción del pejerrey digamos, en sus dos etapas de desove. ¿Y el pejerrey de dónde es? Ah, no sé, tengo que defender. La carpa es exótica y el pejerrey es exótico también.
el pejerrey no pertenece a la fauna de esa especie. Lo que pasa es que el pejerrey es una especie que se siembra por una cuestión turística y por los pescadores. Y como los diques también son artificiales, no son naturales, se siembra en los diques. Pero el pejerrey también es eso. Lo que tiene la carpa es que es una exótica y es invasora, porque depreda sobre las otras especies y se come los huevos de las otras especies. El jabalí, chicos. Ah, sí. El jabalí es una especie exótica. El jabalí no es nativo de San Luis, fue introducido hace muchos años y es una especie que compite con el pecarí. El pecarí sí es nuestro. Entonces se alimenta de lo mismo que el pecarí, duerme en los mismos sitios que el pecarí, se reproduce en los mismos sitios que el pecarí y lo va desplazando hasta que en algún momento, además al ser mucho más grande y al no tener, digamos, depredadores directos, termina perjudicando a la especie nativa. ¿Sabían? No, eso no. No, profe. Mira, la del pejerrey me dejó frío. El pejerrey es exótico para salud. ¿Y las palomas, profe? Las palomas son nuestras. Ah. Tenemos la doméstica, que es la que vemos en la plaza. Esa paloma es una paloma doméstica. Está siempre, digamos, no vive en silvestre, está siempre en zonas, digamos, urbanas. Columba libre. Y después tenemos otras especies de palomas que viven más para la zona del campo, que por ahí como ponen agrotóxicos para las palomas y para estos animales que se comen por ahí el trigo, lo que va sembrando la gente. Pero las palomas sí son nuestras. Acá buscando lo del pejerrey, Sí. encontré que el mosquito tigre se ha adaptado para vivir en condiciones humanas y es transportado a través del comercio. Un vector de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya. El mosquito. Sí, mosquito tigre. Sí, pero ese es nuestro también. Nosotros tenemos mosquitos. Ah. Es como la vinchuca. Nosotros tenemos vinchuca también. Y la vinchuca no quiere decir que el mosquito de la vinchuca no quiere decir que siempre nos vaya a contagiar una enfermedad. La vinchuca solamente contagia cuando lleva adentro el parásito. Si no lleva adentro el parásito de la enfermedad, la vinchuca no enferma. No enferma a nadie. Bueno, con el mosquito pasa lo mismo. El mosquito, tenemos de esa especie de mosquito, hay varias especies de mosquito. No todos los mosquitos de esa especie llevan esa enfermedad o las enfermedades que transmiten. Tiene que haber picado a alguien con esa enfermedad para después picarte a vos y que te contamine o te contagie. Pero no son exóticos. Bien. Y la última causa de pérdida de biodiversidad genética tiene que ver con la homogeneización genética y pérdida de variedades locales. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hablábamos hace un rato, que mientras mayor variabilidad genética tenemos dentro de una población, en una especie, podemos soportar mejor, los desastres ecológicos, suceder, hace que esa población lo resista mejor. Si todos somos iguales, la misma genética, y hay algo que nos está afectando, probablemente mueran todos los individuos. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Bueno, esto es, digamos, sigue el PDF, habla un poquito más de la biodiversidad y cuáles son las consecuencias ecológicas de la pérdida de la biodiversidad, pero son cosas que ya hemos hablado, que tienen que ver con el colapso de las redes tróficas, la pérdida de funciones ecológicas, las extinciones locales, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, que esto
Ya son cosas que venimos hablando desde biología, que vienen hablando ahora en esta materia, entonces esto sí me parece que lo pueden leer solito y terminar de leer el PDF de biodiversidad solito. Si tienen dudas, queda una hoja nada más o una hoja y media. Si tienen dudas de lo que veníamos hablando de diversidad y lo que no, yo no lo voy a dar ahora, me mandan un mensaje o escriben en la plataforma y lo charlamos la clase que viene. Pero si no, paso directamente al otro PDF, porque si no, no vamos a hacer tiempo de poder ver todos los PDFs de esta unidad. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, yo voy a abrir un foro para que ustedes puedan hacer preguntas o si quieren hacer comentarios, y vamos a hacer un foro, alguna actividad que tenga que ver con esto, con diversidad biológica. El siguiente PDF que tenemos en esta unidad es la extinción de especies. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la extinción de especies? ¿Qué significa extinción de especies? Desaparición de una especie. Son las especies que se pierden y no se recuperan más. Exactamente, es una especie que desaparece de la faz de la Tierra. Porque pasa muchas veces que a nivel tal vez local, por ejemplo, si pensamos en San Luis, en algún momento en San Luis, hace muchos años atrás, teníamos chaguareté o tatucarré. Son dos especies que en este momento no hay en San Luis, por distintas causas, ¿no?, que han desaparecido. Entonces, a nivel local, la especie yaguareté está extinta en San Luis. Ahora, pero no tenemos una extinción de especies una extinción de yaguareté a nivel mundial, porque el yaguareté sigue existiendo, más en el norte, pero existe. Entonces, cuando hablamos de extinción de especies, tenemos que siempre referirnos de qué tal estamos hablando, ¿no? A nivel local, la especie yaguareté en San Luis está extinta, pero no a nivel argentino. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿cuáles son las amenazas a las especies? ¿Por qué desaparecen especies? No parece lo que venimos hablando, la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales. ¿Qué es lo que sucede? Esto, al desmontar por distintas situaciones que vamos necesitando tierra, estamos fraccionando el ambiente natural, vamos perdiendo los ambientes naturales, vamos aislando los parches y las especies empiezan a desaparecer. Hay especies que se adaptan muy bien, como por ejemplo, si les dije el zorro, y hay otras especies que no se bancan en esta situación. Lo mismo pasa con los felinos, por ejemplo, el yaguareté es una especie que no se adapta a los cambios que suceden en su hábitat. Entonces se va corriendo, o la vamos corriendo. La distribución del yaguareté era hasta el sur de la Argentina. A medida que fuimos desmontando, fraccionando ambiente, destruyendo otro ambiente, lo fuimos corriendo, hasta que quedó solamente en el norte de la Argentina, en una partecita. Tenemos como 3 poblaciones aisladas de yaguareté. Eso, no me acuerdo, les voy a decir algo. Bueno, entonces, una de las causas es la destrucción y fragmentación de sus ambientes o hábitats. Otra es la sobreexplotación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la nutria. Hace un montón de años atrás, era un animal que se lo cazaba por la piel. Incluso el zorro, se los cazaba por las piernas. Bueno, lo cazamos, le cortamos, sacábamos las pieles, hacíamos tapados de piel, hacíamos alfombra, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Resulta que la especie empezó a disminuir, estuvo al borde de la desaparición. Porque sobreexplotamos el recurso. A veces lo que sobreexplotamos no es el recurso en sí mismo, sino el hábitat donde vive. Entonces le sacamos el hábitat, le sacamos el lugar donde vive, el lugar donde se reproduce, el bicho empieza a disminuir. Si hablamos de plantas, la madera,
Hay especies maderables que están al borde de la extinción. ¿Por qué sucede esto? Justamente por eso. Por ejemplo, el caldén. ¿Por qué está desapareciendo el caldén? El quebracho. En su momento, cuando empieza la revolución industrial, que empezamos a utilizar la madera para leña, para hacer el ferrocarril, para los trenes, para esto, para lo otro, se empezó a desmontar quebracho. Fíjense que hay zonas donde, por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero, hay zonas donde casi no hay quebracho. Entonces la sobreexplotación del recurso tiene que ver con la desaparición de la especie y con la extinción de esa especie. La introducción de especies exóticas es otra razón por la cual las especies empiezan a desaparecer, compiten. Esto que yo les cuento del pecari, son dos especies que compiten. El jabalí es una especie que vive afuera, no tiene depredadores, es mucho más grande, lo invade a este más chico, le come el alimento, le saca el lugar donde se reproduce, qué sé yo, empieza como a desplazarlo, el jabalí se termina desplazando, empieza a disminuir, empieza cada vez menos reproducción, cada vez se reproduce más, hasta que termina extinguiendo a la especie. El cambio climático es otra de las razones que hablamos recién, por las cuales afecta a la extinción y lleva a la extinción a las especies. Cuando nosotros hablamos de especies en general, en biología vimos que hablábamos del nombre común y le poníamos el nombre científico entre paréntesis, que es granitánica. A nivel mundial, no sabemos la cantidad de especies, hay especies que todavía no las hemos descubierto, ¿no? No sabemos que existen, porque a veces están como adentro de los bosques, son especies que por alguna razón nunca llamaron la atención a los científicos, entonces son especies que no se han catalogado, que no hemos puesto nombre, que no sabemos cómo son, y empezó a suceder que empezaron a desaparecer, a extinguirse especies que ni siquiera sabíamos que existían. Por ahí encuentran restos de estas especies y cuando empiezan a estudiarlas, encontraron, que no se dan cuenta que era una especie que nunca había sido descubierta, que era una especie nueva, pero ya desapareció, ya estaba desaparecida del planeta. Entre las especies que están en peligro crítico en este momento y de las que conocemos, el mayor porcentaje se lo llevan los anfibios, en peligro crítico. Están a punto de desaparecer los anfibios. ¿Por qué? Porque los anfibios son especies que están muy influenciadas por el cambio climático. El cambio climático está siendo tan abrupto, estas especies sufren eso del cambio climático y empiezan a disminuir y a desaparecer. Le sigue las plantas con el 10%, o sea que las que más son afectados son los anfibios, y después siguen las plantas. En peligro, estas son las que están en peligro crítico. En peligro están el mayor porcentaje las plantas, luego los anfibios y luego los peces de agua dulce. Disculpe, profe, David Ortiz tiene el micrófono prendido y hace mucho eco cuando habla usted. A ver. Ahí está, ya lo silencio. Cuando uno habla de especies en peligro crítico, especies en peligro, vulnerables, casi amenazadas, de preocupación menor, extintas o extintas en silvestría, son categorías que utilizamos para nombrar el estado de conservación de las especies, ¿no? Principalmente de plantas y animales. Por ahí no tanto en otros grupos. ¿Y de dónde se desprende esta lista del estado de conservación de las especies? Se desprende de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si ustedes googlean en algún momento UICN, pueden entrar y ver todo, digamos, a nivel mundial, es un referente en todo lo que tiene que ver con conservación de la naturaleza. Hacen estudios en todos lados, hay un montón de dinero que bajan para hacer investigaciones, qué sé yo. Bueno, y a veces agrupan a los investigadores de todo el mundo y arman estas listas rojas. ¿Qué quiere decir lista roja? Es que
dentro de esas listas vos podés buscar la especie que vos estás trabajando, que te interesa, o que querés saber cuál es su categoría de conservación, y si querés saber si está en peligro o no está en peligro. Bueno, esta lista lo que dice, o lo que muestra, son 9 categorías. Extinto, extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado, de preocupación menor, datos insuficientes o no evaluados. No evaluados quiere decir que no, para esa especie en particular o para ese grupo de organismos en particular, no hay gente trabajando en investigación y no se sabe nada. Porque, bueno, y ahí ustedes en el PDF tienen una explicación de qué significa cada uno, qué significa en peligro crítico, en peligro, vulnerable. Estas listas rojas son re importantes, y por eso me parece re importante que ustedes lo sepan, porque lo primero que uno debe hacer cuando trabaja con una especie o averigua algo sobre una especie o va a investigar o lo que sea, es buscar en esas listas qué está pasando con esta población. O con esa especie en particular. Ya cuando yo la busco y encuentro, ahí me va a dar un montón de información sobre la especie. Además de las listas rojas, ustedes pueden buscar información sobre las especies en CITES. Las páginas de CITES, CITES significa Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. En esa página de CITES va a haber 3 apéndices, o como 3 listados. En esos 3 listados, esta CITES tiene que ver principalmente con el comercio internacional de estas especies, sobre todo las que están amenazadas. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico de fauna. Después del tráfico de armas, el segundo más importante a nivel mundial es el tráfico de animales y plantas, el tráfico de especies amenazadas. ¿Por qué? Porque la gente las caza para tenerlas de tipo zoológico en su casa, en su campo, en su jardín, porque tienen colecciones, porque salen muy caras, porque son raras, porque quedan pocas, bueno, no sé, distintas causas. Y por ahí es increíble, pero hay gente que paga millones de dólares, por ejemplo, para tener un jaguarete. No saben la cantidad de gente que paga muchísimo dinero para tener especies en peligro en un campo, para tenerlo ahí, en el campo, nada más. Entonces, para evitar ese tráfico o para disminuir el tráfico internacional de estas especies amenazadas, por ejemplo, también estoy pensando en el elefante, los marfiles, bueno, todas esas especies, para empezar a disminuir, se creó esta conservación o esta convención sobre el comercio de especies amenazadas, estos 3 listados, el apéndice 1, 2 y 3. Si la especie está en el apéndice 1, son especies que están, digamos, que están muy amenazadas, que quedan muy pocas. El apéndice 2 es que hay un poquito más, y el apéndice 3 están amenazadas, pero hay un poco más. Cuando alguna de las especies que vos quieras sacar de Argentina y la quieras llevar a otro país aparece en alguno de esos 3 listados, no la vas a poder trasladar porque no te lo autorizan. La única forma de poder sacarla tiene que ser de manera ilegal. Bueno, estas son cosas que por ahí uno parecen tontas, pero son súper importantes y ustedes deben conocerlas, porque ustedes, digamos, una vez que se reciban en esta carrera y empiecen a trabajar y qué sé yo, les toque hacer, por ejemplo, no sé, participar en algún estudio de impacto ambiental y van a empezar a hablar de las especies, tienen que saber dentro de qué categorías está cada una de las especies que aparecen a lo mejor en algún lugar que ustedes van a hacer algún estudio específico. Entonces tienen que saber qué son las listas rojas, qué son las apéndices 1, 2 y 3 de CITES, dónde buscar la información, etc. Bien. ¿Alguna pregunta? No, No, todo profe. bien. Bien. Vamos a ir con lo último que vamos a ver en esta clase, que son especies exóticas, para que después nos queden las áreas protegidas y todo lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos para la clase que viene. ¿Cuál es la definición de especie exótica? Una especie exótica es una especie que está fuera de su área de distribución natural, ya sea
pasado o presente, y que tiene un potencial de distribución fuera del área que ocupa naturalmente, o que pudiera ocupar sin introducción directa o cuidado por parte del hombre. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo digo en palabras más simples? Es una especie o subespecie o algún individuo, alguna población que está fuera de su hábitat o su área de distribución natural, como por ejemplo esto que contaban de la cata. Alguien por alguna razón agarró una cata acá y dijo, ¡ay, qué bonita la catita! Porque la tienen mucho, la tienen de mascota, me la voy a llevar a Europa porque me voy a vivir a Europa. Se lleva una pareja de catas y resulta que la cata en Europa se empieza a reproducir, y como los animales, cuando los cambio de lugar así, de un lugar al otro, no tienen predadores naturales. Acá en este hábitat, el predador natural de una cata, ¿quién sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? No. ¿Algún gato? ¿Algún gato silvestre? Chuc, matazo y se las come. Entonces, no hay predadores naturales. O sea, no es que no haya gatos silvestres en Europa, probablemente sí, pero no con esa especie. Ellos deben tener sus presas propias. Ahora vos llevas una especie que no tiene predador, que está allá, y resulta que encuentra comida, encuentra hábitat, encuentra todas las condiciones para poder reproducirse, y se empieza a reproducir. Se empieza a reproducir, se empieza a reproducir, empieza a comer, hay mucha comida, se reproduce y se empieza a aumentar el número, la abundancia de esa población, y resulta que nada, termina siendo una especie exótica en otro lugar, que no pertenece porque no es su distribución natural, empieza a competir con algún citácido que sea similar a él, ya empieza a desplazarlo, entonces terminan trayendo un montón de problemas las especies exóticas. Las especies exóticas amenazan los ecosistemas, amenazan los hábitats, amenazan las especies, causan daños económicos, causan daños ambientales. En Argentina hay un trabajo hecho que hay un listado de las 100 especies más predadoras que tenemos o que más daño han causado en la Argentina. Y después, si ustedes quieren buscarlo, entren a Google o a algún buscador y busquen las 100 especies exóticas más predadoras o más invasivas que tenemos en Argentina, y aparece un documento, está hecho por Nación. Y una especie exótica invasora es cualquier especie que no es nativa de algún ecosistema y que es capaz de reproducirse, de propagarse, y que su introducción crea algún daño económico, algún daño ambiental y algún daño para la salud humana. Esto de reproducirse sin control se reproduce y termina invadiendo. Da lugar a plagas, esto que pasa allá, las catas han terminado siendo plagas, y terminan siendo una amenaza para la biodiversidad de ese país. No todas las especies exóticas son invasoras, algunas son exóticas y otras son exóticas e invasoras. Las invasoras son las que invaden, las que se reproducen fuera de su ámbito normal, que empiezan a reproducir, como también se las puede llamar como no nativas, extranjeras, introducidas, que va. Bueno, ¿cómo se pueden controlar? En conservación, lo que se trata de hacer cuando, por ejemplo, en algunos lugares determinados que tenemos biodiversidad nativa y está bien, está en buenas condiciones, la salud de ese ecosistema es muy buena, y encontramos algunas especies exóticas, se trata de erradicarlas. ¿Cómo? De alguna forma. Ya sea, por ejemplo, en el palmar que hay jabalí, se los mata, se invita a los cazadores a entrar adentro del parque, se programa obviamente una noche en especial, un día determinado o 2 días, se registra todo eso y con sus fusibles matan a los jabalíes que encuentran dentro del parque. Bueno, se trata de implementar con los principios ecológicos
que se maneja en cada uno de los hábitats, y con la dinámica espacial de las especies, con los factores intrínsecos y extrínsecos del lugar, con el intercambio de información científica y qué sé yo, se buscan medidas de prevención y de control. Control para que no entren, de prevención para que no entren, o para tratar de que no sigan invadiendo. Y de control, buscar alguna medida donde empecemos a matar esas especies. Por ejemplo, si tiene que ver con plantas, bueno, o las sacan de raíz o le echan algún tipo de veneno que solamente mate a esa planta y no las de al lado. Bueno, y tratar de controlar y de empezar a disminuir esas poblaciones para que no sigan, digamos, interviniendo, no sigan causando desventaja frente a la biodiversidad nativa. Eso es básicamente, hay un poquito más, lean el PDF, pero es para que tengan idea de qué estamos hablando cuando hablamos de especies exóticas y especies exóticas invasoras. ¿Pregunta? No, profe. ¿Dudas? No, profe. Yo le hago una consulta. No es Sí. una especie exótica, pero las ratas de tubo se las introduzco acá en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las ratas de tubo? ¿Cómo? ¿Cuál especie me estás preguntando? De la rata, el ratón común. No, los ratones. Esos son propios de Europa, ¿no? Acá no había. No, sí tenemos montones de ratones nativos nosotros. Si vos decís la laucha, Sí, la laucha sería. la laucha que anda por la alcantarilla, hay una que sí, que no es nuestra, pero hay un montón que no, que pertenecen a la biodiversidad nativa, nuestra, propia. Tenía entendido que no, que, Hay uno que las sí, lauchas, los pericotes, eso no eran nuestros. hay uno que no es nuestro, pero hay otros, hay muchas especies. Incluso hay algunos ratoncitos que transmiten un montón de enfermedades que son nativos. Hay uno que no es nuestro, que es introducido, y los demás son nativos. Ah, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, les dejo la misión de leer los PDFs. Son 5 PDFs. Yo esta semana les voy a subir. Voy a abrir el foro para que hagamos preguntas, para hacer una actividad. Les voy a subir la actividad. Y bueno, nada, la clase que viene termino las 2 teorías que faltan. Vengan con preguntas o con dudas si lo que leen no entendieron. Yo trato en esto que vimos ahora, traté de darles como la mayor información posible y que por ahí cuando vuelvan, vayan al papel o vayan a leer, les sea un poco más fácil. El foro es obligatorio. El foro no es obligatorio. A ver, si es una actividad planteada en el foro, es obligatorio si quieren promocionar la materia. El que no quiere promocionar la materia o no puede promocionar la materia, no es obligatorio. O sea, el que quiere y le interese promocionar, sí. Se tienen en cuenta los que participan. Buenísimo. Les mando un beso. Cuídense. Chao, profe. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Adiós. Chao. Chao, profe.